Buenos días, mis hermanos. ¿Sí se escucha bien? Sí. Ok. Vamos a orar para poner ese espacio de escuela dominical en manos de nuestro Dios. Padre que estás en los cielos, delante de ti estamos, oh Dios, una vez más para darte muchísimas gracias, porque tú eres bueno y para siempre, oh Dios, es tu misericordia, porque nos permites el gran privilegio de estar congregados en la mañana de hoy para adorar tu santo nombre. Te rogamos, oh Dios, que con tu Espíritu nos ilumines el entendimiento y el corazón para poder entender tu palabra, para que ésta sea asimilada de la mejor manera y que en la medida en que estudiamos, oh Dios, podamos conocerte. Guarda también nuestros corazones, oh Dios, del orgullo, porque ciertamente el conocimiento tiende también a volvernos orgullosos. Guárdanos, oh Dios, de caer en el orgullo y que en la medida en que te conozcamos seamos más humildes y de esa manera adorarte de mejor manera. Eso en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Mis hermanos, en la mañana de hoy, como ya es de conocimiento de todos ustedes, todavía estamos en el estudio del libro de Levítico. Es importante también aclarar, siempre que estamos exponiendo estos libros, que no se trata de un estudio exhaustivo del libro en sí, sino más bien de una observación panorámica del mismo, resaltando unos puntos que hemos considerado relevantes, de los cuales ciertamente, mis hermanos, en la medida en que son tocados, extraemos algunos principios que nos sirven para nuestras vidas en el día de hoy. Y todo esto, mis hermanos, con el ánimo de que usted en su casa, en sus estudios personales, en sus devocionales, saque ese espacio y pueda adentrarse un poco más en esos libros, en esos textos y poder encontrar todo aquello que Dios nos ha dejado para que nosotros podamos vivir de la manera en que Él le agrada. Ahora bien, entrando en materia, estos capítulos que consideraremos el día de hoy veremos cómo se prohíben copiar ciertas conductas o actos puntuales de unas naciones que también acá son resaltadas, naciones paganas, de ese modo que se daban en ese momento de la historia humana. Desde el capítulo 18 vemos ciertos actos de inmoralidad sexual, tales como el matrimonio, los matrimonios con parientes cercanos, y se hacen otras prohibiciones como las conductas homosexuales y otras perversiones sexuales que son, mis hermanos, abominación y son resaltadas bastante en las escrituras. Y de hecho el mismo texto utiliza expresiones como la tierra vomitará a las naciones que practican tales abominaciones. Ahora, para nuestra lectura inicial, quiero que me acompañen al libro de Levítico. Vamos a iniciar con el texto, el capítulo 18. Vamos a leer los versículos que van desde el 1 hasta el 5. En la medida en que se lo tenga, le voy a pedir que me acompañe en pie para reverenciar la lectura. Dice Levítico capítulo 18, versículos del 1 al 5. Habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Yo soy Jehová vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Mis ordenanzas pondréis por obra y mis estatutos guardaréis, andando en ellos. Yo Jehová vuestro Dios. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos, yo Jehová. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Este texto vemos que antes de que Dios diera un solo mandamiento, un solo mandato, Él establece primero una base para todo el asunto que va a desarrollarse a lo largo de este capítulo. La instrucción inicia indicando a Israel que no debería vivir como los egipcios ni como los cananeos. Este principio declara
En otras palabras, Dios está diciendo, me perteneces, no harás lo que el mundo hace. No debían hacer lo que vieron entre los egipcios en el pasado mientras vivían allá, o lo que verían entre los cananeos en el futuro, en la medida en que también estaban en esa tierra. El que Dios, mis hermanos, haga mención en este capítulo de ciertos pueblos es preciso, justo y necesario. De hecho, incluso podríamos decir que, de cierto modo, esta advertencia suele ser hasta atemporal. ¿En qué sentido? Porque ciertamente nosotros estamos rodeados de ciertas costumbres culturales propias de cada pueblo al que pertenecemos, que muchas de estas actos culturales son opuestos a lo que Dios nos demanda. Ahora, acá en este capítulo se desarrolla una cadena de inmoralidad que se infiere era típica de las naciones que acá son mencionadas y las que son puestas por delante, en este caso las de Egipto y Canaán. Y a partir, mis hermanos, del versículo 6, el escritor dice, ningún varón se llegue a pariente próxima alguna para descubrir su desnudez, yo Jehová. Ahora bien, esto trata un tema particular que para nosotros es conocido como incesto. ¿Y qué es el incesto? Es cuando una persona mantiene relaciones sexuales con un miembro de su familia. Este tipo de acercamiento, eso se conoce como o se clasifica como incestuoso. En todas las culturas, las relaciones sexuales entre hermanos, padres, madres, hijos, entre tíos, sobrinos, abuelos, nietos, y así todos los ancestros consanguíneos con sus descendientes. Y aunque la consanguinidad es menor, también en algunas culturas se considera también incestuosa el acercamiento de este tipo entre primos. De hecho, mis hermanos, el incesto es un delito en muchos ordenamientos jurídicos de América y Europa, aunque existen también algunas excepciones. En cualquier caso, su penalización en un Estado social y democrático de derecho debe ser legitimado de acuerdo a sus principios constitucionales, pero ya eso es otro asunto, ya si es perseguido, si es castigado, ya es un tema que se tratará o se debe tratar ya en otra ocasión. En este capítulo, ya a partir de los versículos que van desde el 7 hasta el 17, se describe con puntualidad cuáles son aquellos casos que son catalogados como incestuosos, aunque el término, aquí no aparezca el término incesto, no aparece, no es menos cierto para muchos que cuando la Biblia dice descubrir su desnudez, porque básicamente lo que van diciendo los textos, no descubrirás la desnudez y así, con cada uno de los parientes que va mencionando, no es especialmente una desnudez casual o accidental, sino que más bien se refiere a tener relaciones sexuales, una manera educada de referirse a este tipo de actos. Acá el texto asocia la relación sexual o el descubrir la desnudez entre parientes. Cuando observamos cada uno de estos versículos que van, como les menciono, desde el 7 y hasta el 17, vemos que hace mención de ciertos parientes. Dice los abuelos y nietos, tíos, tías y sobrinos, los padres y los cónyuges de sus hijos, los hermanos y los cónyuges de sus otros hermanos, los hijos de los cónyuges, el hermano y su cónyuge. Cada uno de estos casos son descritos con puntualidad en estos textos que encontramos, como les mencioné, en estos versículos. Acá ya en el verso 17 es preciso señalar que este tipo de conducta es el resultado de la maldad, mis hermanos, la cual es típica de una naturaleza caída. Dice el texto, el versículo 17, ya en su segunda parte, hablando acerca de la maldad. Ahora, esta advertencia
no está acá de más ese tipo de advertencias que hace el escritor. Pues es conocido que este tipo de conductas solían formar parte de lo normal de los pueblos de donde ellos estaban viniendo. Este versículo 17, como les mencioné, dice, la desnudez de la mujer de su hija no descubrirás, no tomarás la hija de su hijo ni la hija de su hija para descubrir su desnudez. Son parientes, es maldad. Ahora, el verso siguiente añade un caso bastante puntual. Verso 18 dice lo siguiente: no tomarás mujer juntamente con su hermana para hacerla su rival, descubriendo su desnudez delante de ella en su vida. En este versículo, el comentarista puritano John Trapp estaba entre los que creían que esto también era un mandamiento contra la poligamia, pero esto no es tan claro en el texto mismo también. Otra prohibición que encontramos en este capítulo es también el de violar el tiempo de la mujer en cuanto a su impureza menstrual. Ya el versículo 19 nos dice lo siguiente: no llegarás a la mujer para descubrir su desnudez mientras esté en su impureza menstrual. Este mandato, mis hermanos, nuevamente es un eco a lo que ya habíamos visto en Levíticos capítulo 15, de versículos 19 al 24, donde se describía la pena por romper la observancia de la limpieza ceremonial. El castigo era realizar un ritual de lavado, inclusive esto también en el matrimonio era una orden para la restricción sexual y el honor. Ahora, otro mandamiento que se observa, otra prohibición de la cual trata este capítulo, tiene que ver contra el adulterio. Vemos en el verso 20 un recordatorio, mis hermanos, del mandamiento, del séptimo mandamiento, Éxodo 20, versículo 14. Un recordatorio a ese mandamiento. Vemos que el acto en sí es condenado y no hay justificación permitida bajo las formas en las que la gente a menudo busca justificarse del adulterio. El adulterio, mis hermanos, es un asalto al sagrado vínculo del matrimonio. De hecho, en la carta a los Hebreos, el escritor nos dice que todos respeten el matrimonio, el lecho nupcial, que nadie lo mancille, porque los impuros y adúlteros Dios los juzgará. Y asimismo, en la medida en que avanzamos sobre este capítulo, vamos a encontrar una cantidad de mandamientos. El siguiente que encontramos ya en el verso 21, el mandamiento contra el culto a Moloc. Dice el verso 21: y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. No contaminéis así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Mis hermanos, la horrenda adoración del ídolo pagano Moloc trata de un ritual donde se calienta una estatua de metal que representaba a ese dios pagano, esto hasta que éste estuviera al rojo vivo. Luego se colocaba al niño vivo en las manos extendidas de la estatua, mientras el sonido de los tambores ahogaban los gritos del niño mientras se quemaba hasta la muerte. Ahora, esta advertencia no está de más, pues, a pesar de este fuerte y claro mandato, bastante expreso, que encontramos de este lado, incluso, mis hermanos, un hombre grande como Salomón sancionó la adoración a Moloc, pero posteriormente vemos que construyó un templo a este ídolo. Eso lo vemos en Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 7. Uno de los grandes crímenes de la tribu del norte de Israel fue la adoración a Moloc, lo que los llevó seguidamente al cautiverio asirio. El rey Manasés de Judá le dio a su hijo
le dio su hijo a Moloc. La adoración a Moloc, mis hermanos, continuó hasta los días del rey Josías de Judá, porque destruyó los lugares de adoración a ese ídolo. Ahora bien, en la observancia del contexto en el cual se refiere a la, bueno, en el contexto de este capítulo, el cual se refiere a actividad sexual, mis hermanos, muchos estudiosos también han defendido una posición reflejada a la tradición judía, de que lo que significa aquí es que el padre judío ofrecía a sus hijas a Moloc para que crecieran como prostitutas dentro de ese templo. Ahora, es obvio que Dios condenaría este acto abominable. Pero este mandamiento está aquí en el contexto de pecados sexuales porque a menudo el culto a Moloc era un método de infanticidio, es decir, el asesinato de niños, de infantes. ¿Para qué? Para eliminar a los niños nacidos fuera del matrimonio, los cuales eran el resultado de los actos sexuales que Dios había condenado. Todos esos actos sexuales o de inmoralidad sexual que Dios había condenado en sus preceptos. Esos niños que nacían fruto de ese acto, ellos lo llevaban a ofrecerlos a este ídolo. Ahora, más adelante en nuestro texto sigue hablando y ahora habla sobre un mandamiento contra el sexo homosexual. Versículo 22 dice lo siguiente: no te echarás con varón como con mujer, es abominación. Mis hermanos, este es un mandamiento simple, es claro, es preciso contra los actos sexuales entre personas del mismo sexo. La intención de Dios, mis hermanos, para la expresión sexual está dentro del pacto matrimonial entre un hombre y una mujer. Los actos sexuales entre personas del mismo sexo no cumplen esta intención. Van en contra de los designios de Dios y del beneficio supremo de la humanidad, tanto colectivo como individual. Esto, mis hermanos, es una rebelión, de cierto modo, contra el diseño que Dios ha establecido de lo que debe ser la familia también. Son actos que inclusive son antinaturales, en el sentido de que eso, de cierto modo, también es creado para la procreación. En la medida en que este tipo de actos se da, ¿por qué sería antinatural? Porque ya irrumpe, de cierto modo, lo que busca, ya no hay procreación en este sentido. Mis hermanos, ese creciente apoyo político y religioso de las prácticas homosexuales, del matrimonio entre personas del mismo sexo y de las identidades sexuales alternativas, nos debe, mis hermanos, impulsar a clarificar nuestra posición con respecto a estos actos o a estos asuntos que son, mis hermanos, bastante críticos, sobre todo en estas épocas en las que estamos viviendo. Creemos que todos los asuntos de la fe y la conducta deben ser evaluados en base a las Sagradas Escrituras, que es nuestra regla infalible. Ahora bien, puesto que la Biblia habla de la naturaleza de los seres humanos y de su sexualidad, mis hermanos, es imperativo que la Iglesia comprenda y articule correctamente lo que la Biblia enseña en realidad sobre estos temas que ahora son tan controversiales y divisivos. El poder educar a nuestras generaciones acerca de este asunto resulta de gran importancia, pues en los tiempos en los que vivimos resulta algo bastante necesario. En estos tiempos vemos que se nos dice que el rechazo de estas prácticas no es sino el resultado de ¿qué? De la intolerancia. Tanto ha invadido este asunto que inclusive en algunos casos está prohibido hablar a los hijos de estos temas, sino que se les deja que ellos con el tiempo descubran y ellos sean quienes decidan lo que quieran ser.
Se hace, mis hermanos, muy urgente este asunto, puesto que los escritores que simpatizan con las comunidades LGTB o LGTBI han fomentado interpretaciones revisionistas de textos bíblicos relevantes basándose en una exégesis parcial y una traducción bastante errónea. Se ha hecho tanto más urgente la tarea de reafirmar, mis hermanos, esas enseñanzas bíblicas a estas generaciones, a los hijos, a los niños. Conviene, mis hermanos, señalar ante todo que en ningún lugar de las Escrituras, mis hermanos, existe en absoluto, ni puede encontrarse afirmación positiva alguna de la actividad homosexual. El matrimonio entre personas del mismo sexo, los cambios de identidad sexual, nada de esto, mis hermanos, podemos encontrar algún tipo de apoyo en la Escritura. Los géneros masculino y femenino son definidos con precisión y sin confusión alguna. Y mis hermanos, la Biblia tiene ejemplos muy puntuales en los cuales observamos en qué grado Dios está en desacuerdo con este tipo de conductas. Es preciso detenernos un poco a observar esta prohibición que no solamente en este texto, sino en muchos textos vamos a encontrar con relación a este asunto. El momento que nosotros vivimos de la historia, nos estamos dando cuenta cómo la agenda que busca de cierta manera una libertad de expresión, busca también de cierto modo dejar a un lado estos principios que en su momento también eran normales de la cultura. Ahora vemos que en muchos países es normal y natural ver estas conductas en lugares públicos. Por eso, mis hermanos, el que hoy tengamos por delante esos textos, es preciso nosotros detenernos a meditar y examinar qué tanto nosotros nos hemos levantado en contra de este tipo de propagandas y conductas y todo este tipo de agenda, inclusive política, que vemos a menudo. La iglesia, cómo se está pronunciando con relación a este asunto que resulta crítico, urgente. Ahora, avanzando un poco, todavía sobre el mismo capítulo, hay otro mandamiento en contra de la zoofilia, o sea, las relaciones sexuales con animales. El versículo 23 nos dice lo siguiente: ni con animal alguno tendrás ayuntamiento mancillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante del animal para ayuntarse con él. Es perversión. Mis hermanos, acá vemos otro mandato simple, es claro, es preciso, y habla puntualmente sobre esta conducta sexual con animales. La zoofilia es la práctica grotesca de una persona que tiene relaciones sexuales con un animal. La Biblia menciona la zoofilia en varios lugares específicos. En Éxodo 22:19, donde dice: todo el que tenga relaciones sexuales con un animal será condenado a muerte. Según la ley de Moisés, la pena de muerte se aplica a cualquier persona culpable de zoofilia. ¿Por qué se condena tan enérgicamente este tipo de actos? También se le conoce como bestialismo. En primer lugar, es una perversión antinatural. No es natural este tipo de actos. Claramente la intención y el diseño de los seres humanos es aparearse entre seres humanos, no con animales. El relato de la creación, ninguno de los animales era ayuda idónea. Ninguno de los animales se le describe como ayuda idónea del hombre. En segundo lugar, se representa este acto representa el colmo de la desviación sexual.
El hecho de que el animal debía ser condenado a muerte, a pesar de ser inocente, indica lo perverso que resulta ser este acto. En tercer lugar, y quizá lo más importante, esta bestialismo, zoofilia, niega esencialmente la singularidad de la humanidad que Dios creó a su imagen. La zoofilia rebaja a la humanidad a nada más que un animal, una bestia que es incapaz de distinguir el bien y el mal, lo natural de lo antinatural, el amor de la lujuria. Mis hermanos, vemos cómo este tipo de actos, de cierto modo, dañan la imagen que de Dios tiene el hombre. El hombre es creado a imagen de Dios. Y en la medida en que el hombre sucumbe ante sus deseos pecaminosos y la lujuria, no queda rebajado más que a un animal que, como lo dije, no distingue entre lo bueno y lo malo, y lo que es natural y no lo es, y lo que es amor y lo que es lujuria. Ya en los versículos 24 al 30, a manera de ir resumiendo este capítulo, una de las razones por las que Dios llevó a Israel a derrotar y desplazar a los cananeos fue como un juicio contra sus perversiones sexuales. Si Israel practicaba los mismos pecados en el mismo grado, también podrían esperar ser expulsados de la tierra. En las naciones que celebran, mis hermanos, y promueven pecados similares el día de hoy, mis hermanos, deben esperar el juicio de Dios que vendrá eventualmente. Nuestra cultura moderna, mis hermanos, a menudo se niega a ver cualquier aspecto de la conducta sexual como una profanación. La única medida es el placer inmediato, no el bien o el mal. Pero el pecado sexual nos amancilla y nos daña. Dios nos da leyes para nuestro bien, no en un intento de simplemente probarnos o demandarnos. Dios ordenó que en Israel se debía hacer un fuerte sentido, Dios ordenó que en Israel debía haber un fuerte sentido de desaprobación social, que equivalía en algunos momentos al exilio y en otros casos a la muerte. ¿Hacia quiénes? Hacia aquellos que quebrantaban estas leyes de moralidad sexual. Estos son pecados que matan a la familia y, por lo tanto, a la civilización. Que ante todo es que este mundo caído ve como normal este tipo de actos en muchas partes del mundo, son hasta normales. En nuestra mente, que mis hermanos, que en la medida en que nosotros seamos abordados o de cierta manera tentados con alguna de estas cosas, que en nuestras mentes siempre resuenen las palabras de este libro. Guardad pues mi ordenanza y pidamos a Dios que trabaje en nosotros para querer y hacer su buena voluntad. Ahora, debo avanzar hacia los dos capítulos que me hacen falta, el 19 y el 20. Bueno, el capítulo 19 trata sobre los pecados sociales y la aplicación de los mandamientos a las situaciones de la vida. En esa sección el Señor recuerda a Israel que debe mantenerse santo y no entremezclarse con el mundo. Muchos de los mandamientos que se mencionan a lo largo de este capítulo son no hacer injusticia en el juicio, no favorecer al pobre y complacer al rico, no aborrecer a tu hermano en tu corazón, razonar con tu prójimo para que no participes de su pecado, no vengarte ni guardar rencor a los hijos de tu pueblo, no hacerse heridas en el cuerpo, causarse por causa de muertos, etc. Y mis hermanos, la idea detrás de esta palabra separados, de esta palabra santo que utiliza el escritor acá, es eso, es de separarse, como se aplica a Dios. Esto describe la separación de Dios. Eso significa que Dios es diferente al hombre y a todo lo demás, es diferente en su ser, diferente en su grandeza, en su majestad, sus atributos. Él posee una rectitud como ninguna otra.
una justicia como ninguna otra, una pureza, un amor, una gracia y una misericordia como ninguna. Algo importante que trata este capítulo, mis hermanos, y es una ley sobre el respeto hacia los padres. Dice el versículo 3 de este capítulo 19. Cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis, yo Jehová vuestro Dios. Esta línea, mis hermanos, trata esencialmente la idea del quinto mandamiento, que se encuentra en Éxodo capítulo 20, capítulo 20, verso 12. El honrar a los padres es un elemento esencial para la estabilidad y la salud de toda sociedad, mis hermanos. Si las generaciones jóvenes están constantemente en guerra con los mayores, los cimientos de la sociedad serán destruidos. Mis hermanos, ese honor u honra que tiene que ver con la actitud de respeto hacia los padres, y se entiende que la obediencia debe hacerse con una actitud de honor hacia ellos. La obediencia a regañadientes, mis hermanos, no se ajusta a los mandamientos. Sé que a muchas personas, a muchos hijos, les cuesta el ser obedientes. Es algo que a unos les cuesta, a otros quizás no. Pero, mis hermanos, importante señalar y enseñar a los hijos cómo Dios demanda este tipo de cosas. Y que no es simplemente yo hacer caso o obedecer porque sí, porque no es obedecer a las malas, sino que ajustándonos a lo que Dios nos demanda, debe también haber una actitud en nosotros en cuanto al honrar a nuestros padres. Siempre, mis hermanos, este tipo de leyes tiene todo que ver con la actitud del corazón. Efesios capítulo 6, versículo 1, dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. ¿Por qué? Porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Para qué? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Ahora, nuestro texto también nos dice: y mis días de reposo guardaréis. Ahora, como todo en la Biblia, debemos comprender eso con la perspectiva bíblica en su totalidad y no solamente en el pasaje en específico. Con esto, vemos que hay un sentido real en el que Jesús cumplió el propósito y el plan de Dios del día de reposo para nosotros y en nosotros. Él es nuestro reposo. Cuando recordamos su obra terminada y guardamos los días de reposo de Dios, nos acordamos de este mandato. Ahora, por consiguiente, mis hermanos, toda la Escritura deja claro que bajo el nuevo pacto nadie está obligado a cumplir con el día de reposo. Y de hecho, eso es un asunto que ya hemos tratado en varias ocasiones. Hechos Gálatas capítulo 4, verso 10 nos dice que los cristianos no están obligados a guardar los días, los meses, los tiempos y los años. El reposo en el que entramos como cristianos es algo para experimentar, mis hermanos, todos los días. No solo un día de la semana. Es el reposo de saber que no tenemos que trabajar para salvarnos a nosotros mismos, sino que nuestra salvación se cumple y es segura en nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, no nos atrevemos a ignorar la importancia de un día de reposo. Dios nos creó para que necesitásemos un día. 6 días trabajamos, un día para descansar para nosotros de manera espiritual, mental y hasta física. Al igual que un automóvil que necesita también su mantenimiento periódico, nosotros necesitamos un descanso también. O al final no nos vamos a sentir bien. Ciertamente, mis hermanos, que como les decía, estos mandatos no son aplicables, este mandato en específico no es aplicable a nosotros en cuanto a guardar el día de reposo, pero lo que se ha resaltado siempre en esas escuelas es que siempre hay un principio
dentro de ello que nosotros debemos rescatar y conservar. Seguidamente en este capítulo, porque ya se me va a acabar el tiempo, encontramos una ley contra la idolatría. En el versículo 4 se nos dice, no os volveréis a los ídolos. Mis hermanos, y esto es un asunto que siempre debe estar presente delante de nosotros, porque lo que siempre se nos ha dicho, nuestro corazón es una fábrica de ídolos. Siempre, o en la mayoría de los casos, hay algo que siempre está delante de Dios, sea material o no lo sea, sea algún deporte o algo que nos gusta hacer, que siempre ponemos delante de lo que realmente importa, y es el poder estudiar y el conocer a Dios. En los versículos del 5 al 8 ya vamos a ver leyes relativas que tienen que ver con el tema de las ofrendas, que nos dice, y cuando ofreciereis sacrificio de ofrenda de paz a Jehová, ofrecedlo de tal manera que seáis aceptos. Algo que quiero rescatar de este texto, mis hermanos, es que Dios no quería una comunión forzada de parte del pueblo. La actitud con la que nosotros nos acercamos a Dios es siempre, mis hermanos, siempre es importante. Siempre la actitud de nuestro corazón hacia acercarnos a Dios, nuestra comunión, la adoración, debe ser, mis hermanos, el resultado de un corazón renovado que entiende el privilegio, porque este es un privilegio, el privilegio que nosotros tenemos de poder acercarnos a Dios, ese privilegio que Él nos concede de conocerle y poder experimentar todo esto que nosotros tenemos. Otras leyes que vemos ya a partir de los versos de 9 y 10, que el de proveer de medios para proveer a los pobres mediante el acto de no recoger cosecha en su totalidad. Ya con calma cada uno podrá detenerse a leer cada uno de estos versículos. Ya por cuestiones de tiempo no puedo leerlos todos. Pero mis hermanos, acá Dios establece una forma maravillosa también de ayudar al extranjero. Ordenaba a los campesinos que tuvieran un corazón generoso y a los pobres que fueran activos y trabajaran por su comida. Esto hacía que los pobres pudieran satisfacer sus propias necesidades con trabajo y dignidad. Los versículos 11 y 13 hablaba de realizar tratos honestos. Habla de no hurtar o engañar o jurar falsamente. Y dice de no retendrás el salario, perdón, del jornalero. Vemos ya más adelante también otras instrucciones para la compasión humana básica. Con estos dos puntos se prohíbe de manera manifiesta y específica todos los agravios hechos a los que pueden corregirse o defender. Agravios a aquellos que no pueden corregirse o no pueden defenderse a sí mismos, de los cuales Dios tiene mayor cuidado. Aquí menciona al sordo y también menciona al ciego. Dice que nosotros no pongamos tropiezo delante del ciego. Habla de la compasión que nosotros debemos tener hacia aquellas personas que no pueden defenderse por sí mismas, de las cuales se habla que Dios tiene mucho cuidado. Este capítulo en adelante sigue tratando leyes que tienen que ver con la justicia y la sinceridad, el mandamiento de amar al prójimo, leyes de pureza en respuesta a las prácticas paganas, leyes para asegurar la separación de las prácticas paganas. Todo esto ya se extiende hasta los últimos versículos. Ahora, para mencionar, porque ya se me acabó el tiempo, el capítulo 20, este capítulo 20 prescribe la pena de muerte para sacrificar los hijos a Moloch, por maldecir al padre o a la madre, por cometer adulterio, por las conductas homosexuales, por el bestialismo. Todos estos actos que son prohibidos en los mandamientos anteriores, ya en el capítulo 20 vamos a ver las sanciones sobre cada uno de estos. Ahora, en resumen de este capítulo 20, ¿por qué Dios llama a Israel esa santidad?
Y dice, guardad pues todos mis estatutos y mis ordenanzas y ponerlos por obra, no sea que os vomite la tierra en la cual yo os introduzco para que habitéis en ella, y no andéis en prácticas de las naciones que yo os echaré delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas y los tuve en abominación. Pero vosotros, dice, os he dicho, vosotros poseeréis la tierra de ellos y yo os daré para que la poseáis por heredad, tierra que fluye leche y miel. Yo Jehová vuestro Dios, que os aparto de los pueblos. Por tanto, vosotros haréis diferencia entre animal limpio e inmundo y entre ave inmunda y limpia, y no contaminaréis vuestras personas con animales, ni con las aves, ni con nada que se arrastra sobre la tierra, los cuales os he apartado por inmundo. Habéis pues de hacerme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Mis hermanos, y como conclusión para terminar, mis hermanos, por medio de la obediencia a los mandamientos de Dios, nos preparamos ¿para qué? Para la vida eterna y la exaltación. Mis hermanos, el principio regulador aborda lo que la iglesia debe hacer cuando se reúne. La iglesia no son libres de hacer cualquier cosa que quieran. Deben hacer lo que las escrituras enseñan y exigen que se haga. Cuando la iglesia se reúne para adorar, su adoración debe ser de acuerdo a las escrituras. Y algo muy importante son textos que siempre escuchamos en la medida en que estábamos estudiando este libro, y es que se dice que, y hacían de acuerdo a como Dios lo había ordenado. Vemos como muchas veces las buenas intenciones que muchas veces tenemos a la hora de acercarnos a Dios para adorarle, lejos de estar de acuerdo a lo que Dios estrictamente establece de cómo debe adorarse, porque en eso creemos que Dios ha establecido el cómo debe adorarse. Muchas de estas buenas intenciones, mis hermanos, son contrarias a lo que Dios nos ha enseñado. Entonces, siempre el llamado acá de esos textos es a que nos acerquemos a Dios, pero encontramos en las Escrituras el cómo Dios ha demandado de nosotros el cómo debemos acercarnos. Y eso es importante tener en cuenta. Bueno, mis hermanos, el tiempo se me acabó. Vamos a orar y tenemos un espacio para preguntas y aportes. Ojalá sean aportes, mis hermanos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tus misericordias. Gracias, oh Dios, porque eres bueno para con cada uno de nosotros. Te rogamos, oh Dios, que estas palabras que hoy hemos oído estén siempre delante de nosotros como un recordatorio vivo de tu santidad, y que en esto nos permita, en la medida en que nosotros avanzamos en este peregrinaje en el cual ciertamente hay dificultades, el que en la medida en que nosotros nos acercamos a ti podemos hallar ayuda. Enséñanos, oh Dios, que en la medida en que nosotros flaqueamos, nos podemos acercar a ti para hallar el perdón. Ayúdanos, oh Dios, porque somos débiles. Enséñanos a que en la medida en que nos acercamos a ti, también podemos crecer para poder guardar tus mandamientos. Todo esto te lo rogamos en Cristo Jesús y para tu gloria. Amén. Mis hermanos, preguntas, aportes. Hermano Manuel, tiene micrófono ahí. Iglesia, buenos días, Dios me los bendiga. Bueno, es un mensaje muy explícito, muy claro. Sabemos que el Señor se estaba refiriendo al pueblo de Israel, ¿cierto? A la nación de Israel. Así es. Y me llama mucho la atención el versículo 3. Dice, no haréis como hacen en la tierra de Egipto. Estoy leyendo, vamos a leerla en la Reina Valera. Si esta Reina Valera dice, no, este es Valera 1602, purificada, dice, no haréis como hacen en la tierra de Egipto, en el cual
morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. En ese texto, si nos damos cuenta, el Señor está haciendo un corte. Sabemos que el pueblo de Israel, esa nación estaba en Egipto, con una cultura, con una costumbre muy distinta a la cual el Señor tenía para su pueblo, los estatutos. Entonces, hoy en día, nosotros somos el pueblo de Dios, hacemos parte. Sabemos que eso está ya en el Antiguo Testamento y que cuando hay un Nuevo Testamento, el Antiguo tiende a desaparecer, dice el Señor en su palabra. Pero son cosas que hoy en día la estamos viviendo y la estamos viendo. Cuando nosotros somos llamados a ser pueblo, parte de la iglesia, pueblo de Dios, tenemos que cortar todo ese tipo de cosas que traemos del viejo hombre y comenzar a caminar en sus estatutos, en su palabra, que es la Biblia, ¿cierto? Es muy importante tener en cuenta nosotros como iglesia o como pueblo de Dios, ya sabemos que ya hacemos parte de ese pueblo de Dios. Ya no hay Israel ni la iglesia, ya hay un solo pueblo. Como dice Pablo cuando acá en la carta de Pablo, donde ya quitan esas murallas, esa separación y es un solo pueblo. Entonces nosotros como personas de hombres y mujeres de Dios debemos comenzar a cumplir sí, a cumplir, a ser obediente a las Sagradas Escrituras, que es lo que el Señor, por medio de Moisés, le dice a su pueblo. Hoy las Sagradas Escrituras nos lo dicen a nosotros. Esa historia se vivió, vemos todo lo que pasó con la desobediencia de Israel cuando comenzaron a hacer todo lo que el Señor le había prohibido. Vemos que el castigo del Señor fue contundente. Entonces hoy, pues la invitación es a cumplir con los estatutos, la Sagrada Escritura como ya nuevas personas, nuevas criaturas en el Señor. Amén, mi hermano. Bueno, algo sobre lo que podemos precisar también es el hecho de que ciertamente nosotros no estamos obligados a adherirnos en cuanto a las leyes que regulaban el antiguo Israel, pero mis hermanos, esa historia antigua, de cierto modo, como hemos venido tratando, en cada una de esas leyes, estatutos que Dios da y entrega al pueblo, que son una expresión también de su santidad y de su carácter, en ella, mis hermanos, vamos a encontrar siempre principios, cositas que rescatar que a nosotros nos sirven. Muchos de estos mandatos, de cierto modo, se vuelven atemporales. Por lo menos el texto del capítulo 18, donde de Dios les dice que se olviden de aquellas prácticas que conocían del pueblo de Egipto y que tampoco se acercaran hacia aquellas prácticas que eran típicas del pueblo de Canaán, en el cual ya estaban habitando. ¿Por qué atemporal? Porque como les mencioné también al principio de la escuela, nosotros también estamos rodeados de ciertas actividades culturales que de cierto modo son ajenas y en contra de lo que Dios nos ha demandado como hijos suyos. Mis hermanos, nosotros nos acercamos al Antiguo Testamento porque ahí encontramos promesas, ahí encontramos mandatos de Dios para nuestra vida práctica. Y los ejemplos de los antiguos nos ayudan siempre a entender muchas cosas y a cómo comportarnos también en ciertas circunstancias y cómo Dios trata ciertas actitudes, como lo vimos en muchos ejemplos en libros que ya hemos estudiado.